Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola. Hoy nos adentramos en un tema fascinante. Ajá. Cómo crear un podcast completamente en español, Interesante. sin dejar de lado los principios clave de formación de hábitos que encontramos en Hábitos Atómicos de James Clear. Claro. Para esta inmersión profunda tenemos la suerte de contar con un experto Jala. que no solo conoce a fondo la adquisición de idiomas, Por supuesto. sino también la ciencia de los hábitos. Me entusiasma mucho la idea de combinar estos dos mundos. Perfecto, porque nuestro oyente tiene un objetivo ambicioso: ¿Ah, sí? lanzar un podcast en español. ¡Qué bien! ¿Y qué mejor guía que Hábitos Atómicos para convertir este sueño en realidad? Sin duda. ¿Te acuerdas de la historia de British Cycling que cuenta Clear? Ah, sí. La del director de rendimiento Brailsford. Implementó la estrategia de agregación de ganancias marginales, ¿En qué consistía? mejorando cada aspecto del ciclismo solo un 1% cada vez. Claro. Y los resultados fueron increíbles. Un equipo que antes era mediocre se convirtió en una potencia mundial del ciclismo. Ganaron el Tour de France 5 veces en 6 años. Exacto. Y múltiples medallas olímpicas. Impresionante. Es la prueba de que las pequeñas mejoras sumadas pueden lograr cosas extraordinarias. Totalmente de acuerdo. Y esto también se aplica al aprendizaje de idiomas, ¿verdad? Por supuesto, aprender español puede parecer una tarea titánica. Claro. Pero si lo divides en pequeños hábitos diarios, Ajá. como aprender 5 palabras nuevas. O escuchar un podcast en español. Sí, durante 15 minutos. El progreso se vuelve más manejable. Mucho más. Ahí está la clave, Lo sé. la constancia. Sin duda. Y Clear nos habla de las intenciones de implementación, ¿Qué son? planes concretos que nos ayudan a convertir los deseos en acciones. Ya veo. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero practicar español, Ajá. podrías decir, si son las 8 de la noche, estudiaré español durante 30 minutos. Esa es una excelente aplicación de las intenciones de implementación. También podemos usar la acumulación de hábitos. ¿Cómo? Vinculas un nuevo hábito a uno ya existente. Ya. Por ejemplo, después de tomar mi café de la mañana, escucharé un podcast en español. Me gusta esa idea. Pequeños cambios, grandes resultados. Exactamente. Y hablando de hacer que las cosas sean irresistibles, Sí, Clear enfatiza que los hábitos deben ser satisfactorios. para que se mantengan. Exacto. ¿Cómo podemos aplicar esto al aprendizaje del español y al podcasting? Totalmente de acuerdo. Encontrar contenido en español que te guste, Ajá. ya sean podcasts, música, películas o libros. Es fundamental. Sí, para mantener la motivación a largo plazo. Y esto es especialmente importante para nuestro oyente que quiere crear un podcast. Necesita encontrar esa chispa, esa pasión que le impulse a seguir adelante. Exacto. Podría explorar diferentes tipos de podcasts en español, identificar qué le atrae de ellos. Y pensar cómo puede incorporar esos elementos en su propio podcast. Esa es una excelente forma de empezar. Identificar modelos a seguir y analizar qué los hace exitosos. Exacto. Y también es importante recordar que el objetivo final es crear un podcast. Claro. Eso significa que la práctica del idioma debe estar orientada hacia la creación de contenido. Ajá. No se trata solo de aprender gramática y vocabulario, Ya. sino de usarlos de forma creativa y efectiva para comunicar ideas. Claro. La meta es crear un podcast, no solo aprender español. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la mentalidad. No, absolutamente. Clear nos dice que los hábitos que adoptamos moldean nuestra identidad. Interesante. Si quieres crear un podcast en español, debes empezar a verte a ti mismo como un podcaster en español. Me encanta eso. Es un cambio de mentalidad crucial. Totalmente. Y para mantener la motivación a largo plazo es importante recordar el concepto de la meseta del potencial latente. Claro, durante el proceso de aprendizaje habrá momentos en los que parezca que no estás progresando. Ajá. A pesar de tus esfuerzos constantes, Ya. ¿es la meseta del potencial latente? ¿Y qué debemos hacer? Es importante no desanimarse. Los resultados de nuestros hábitos suelen manifestarse de forma retardada. Como el bambú que pasa años desarrollando un sistema de raíces complejo antes de crecer visiblemente en cuestión de semanas. Esa es una excelente analogía. Los hábitos son inversiones a largo plazo. Claro, La clave es confiar en el proceso y seguir trabajando. incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Exactamente. Y hablando del entorno Clear, también destaca la importancia del contexto en la formación de hábitos. Por supuesto. ¿Cómo podemos aplicar esto al aprendizaje del español y al podcasting? El entorno puede tener un impacto enorme en nuestros hábitos. Ya veo. Si te rodeas de español, Ajá.
ya sea a través de amigos, grupos de conversación o incluso cambiando la configuración de idioma de tus dispositivos, estarás creando un ambiente propicio para el aprendizaje. Claro. Y en el caso del podcasting es importante tener un espacio dedicado a la grabación, con las herramientas y el equipo adecuados. Es como el experimento de la cafetería del hospital que describe Clear, cambiando la disposición de las bebidas. ¿En serio? Los investigadores lograron que la gente bebiera más agua y menos refrescos. Interesante. Sin decirles una sola palabra, el entorno influyó en sus decisiones. Qué increíble. Para nuestro oyente, crear un entorno español podría ser una estrategia clave. ¿Cómo? Rodearse del idioma, escuchar música y podcast en español, ver películas y series. Y para el podcasting, tener un espacio dedicado a la grabación. Sí, donde pueda concentrarse y sentirse inspirado. Crear ese espacio creativo, ese estudio de podcasting que invita a la acción. Y hablando de hacer las cosas fáciles, Ajá. Clear nos habla de la importancia de reducir la fricción en la formación de hábitos, ¿Cómo podemos simplificar el aprendizaje del español? específicamente para nuestro futuro podcasters. Hay muchas maneras. Por ejemplo, Utilizar aplicaciones de aprendizaje de idiomas. que hacen que el proceso sea más interactivo y divertido. Exacto. Dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables. Y para el podcasting, tener un sistema de grabación sencillo. Un software de edición fácil de usar. Todo lo que facilite la creación de contenido. Exactamente. Eliminar las barreras. En lugar de intentar leer un libro entero en español. Podría empezar leyendo un capítulo al día. O en lugar de grabar un episodio de 1 hora. Podría empezar con segmentos de 10 minutos. Exacto. La idea es hacer que el proceso sea lo menos intimidante posible. Totalmente. Y también podemos usar la regla de los 2 minutos, que describe Clear. ¿En qué consiste? Cualquier nuevo hábito debe poder completarse en menos de 2 minutos. Y me encanta esa regla. Es una excelente manera de evitar la procrastinación. Totalmente. Si quieres empezar a estudiar español, podrías decir, voy a abrir mi libro de texto y leer una sola página. O si quieres empezar a grabar tu podcast, podrías decir, voy a grabar una intro de 30 segundos. Lo importante es empezar. Y una vez que has dado ese primer paso, es mucho más fácil seguir adelante. La clave es la constancia, no la intensidad. Constancia sobre intensidad. Y hablando de constancia, ¿qué podemos hacer para mantenernos motivados y evitar abandonar nuestros hábitos de aprendizaje? Es una pregunta importante. Especialmente en el caso de un proyecto tan ambicioso como un podcast. Aquí es donde entra en juego la 4ª ley del cambio de conducta. ¿Cuál es? Hacerlos satisfactorio. Si el proceso de aprendizaje es agradable, es más probable que lo mantengamos, Y esto es especialmente importante para el podcasting. que requiere mucha dedicación y esfuerzo. Claro, si el proceso de aprendizaje es agradable, es más probable que lo mantengamos. Exacto. Y si el podcasting es satisfactorio, será mucho más fácil seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Y hay varias formas de hacerlo. ¿Cómo cuáles? Una es utilizar un rastreador de hábitos, ¿Con qué? que nos permite visualizar nuestro progreso y celebrar nuestros logros. Ah, ya. Es como el que usaba Benjamin Franklin para registrar sus virtudes diarias. Exactamente. Ver el progreso, por pequeño que sea, puede ser muy motivador. Y también podemos usar recompensas para reforzar nuestros buenos hábitos. Por supuesto. ¿Qué tipo de recompensas serían adecuadas para nuestro podcaster? Podríamos pensar en pequeñas recompensas después de cada sesión de estudio, como tomar un café especial o escuchar nuestra música favorita. ¿O después de grabar un episodio del podcast? Podría darse el gusto de ver un episodio de su serie española favorita. ¿O salir a cenar en un restaurante español? Celebrar los logros con una experiencia cultural. Esa es una excelente idea. Lo importante es que la recompensa sea algo que realmente te motive y que te haga sentir bien. De acuerdo. Hablando de motivación, Sí. Claire también destaca la importancia de unirse a un grupo donde el hábito que quieres desarrollar sea la norma. Claro. En este caso, un grupo de podcasters o de hispanohablantes. La influencia social puede ser un poderoso motivador. Sin duda, rodearse de personas que comparten tus intereses y objetivos. Exacto. ¿Qué tipo de grupos recomendarías a nuestro oyente? Podría unirse a un grupo de conversación en español. Ya sea online o presencial. Sí, para practicar con otros estudiantes y celebrar sus progresos. O podría buscar grupos de podcasters en español. Para compartir experiencias y aprender de otros creadores. Hay tantas opciones. Y no olvidemos la importancia de hacer que el aprendizaje sea divertido. Claro. Clear nos habla de la regla de ricitos de oro, ¿Qué dice? que establece que los humanos experimentamos los niveles más altos de motivación
cuando la tarea que estamos realizando está en el límite de nuestras habilidades actuales. Ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Un desafío justo que nos mantenga comprometidos. En el caso del español, esto podría significar elegir materiales de aprendizaje que sean un poco desafiantes. Pero no tan difíciles como para desanimarnos. Exactamente. Encontrar ese punto dulce. Encontrar ese punto dulce. En el caso del podcasting, esto podría significar experimentar con diferentes formatos. Temas. Estilos de edición. Mantener la creatividad fluyendo. Esa es una buena estrategia. La idea es encontrar el punto óptimo entre el aburrimiento y la frustración. Sí, para mantener la motivación a largo plazo. Y hablando de motivación a largo plazo, Ajá. ¿qué podemos hacer Yo. para evitar el abandono y mantener nuestros hábitos de aprendizaje del español a lo largo del tiempo? Especialmente en un proyecto tan demandante como un podcast. Es una pregunta importante. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo mantener la llama encendida, la pasión viva, el micrófono abierto? Una estrategia clave es la reflexión. ¿En qué consiste? Es decir, revisar nuestro progreso de forma regular Ajá, y ajustar nuestras estrategias si es necesario. ya veo. Es como el sistema CB que mencionábamos antes. ¿Te refieres a? Compromiso con la brillantez en la ejecución. Evaluar, ajustar, mejorar. Y esto es especialmente importante en el podcasting. Donde hay tantas variables en juego. Exactamente. Se trata de evaluar nuestro desempeño Identificar áreas de mejora. y hacer los cambios necesarios para seguir progresando. Podríamos llevar un registro de nuestro tiempo de estudio, de las palabras nuevas que aprendemos, de los errores que cometemos y también de las estadísticas del podcast. Descargas, reproducciones, comentarios. Toda la información que nos ayuda a entender qué funciona y qué no. Si identificamos un obstáculo que nos impide avanzar, podemos buscar soluciones para superarlo. Precisamente. La reflexión nos ayuda a mantenernos en el camino correcto y a evitar el estancamiento. Y hablando de obstáculos, Sí, Clear también habla de la importancia de hacer que los malos hábitos sean difíciles. ¿qué significa eso? Se trata de aumentar la fricción para las acciones que queremos evitar. Ya veo. Ponerle trabas a la procrastinación. Si nuestro oyente tiene la tentación de pasar horas viendo la televisión en inglés, Ajá. podría desconectar el televisor y guardarlo en un armario. O si tiene la costumbre de revisar las redes sociales mientras estudia, podría desactivar las notificaciones. Esas son medidas drásticas, pero a veces son necesarias para romper con los malos hábitos. Totalmente de acuerdo. En el caso del podcasting, esto podría significar eliminar las distracciones del entorno de grabación. Silenciar el teléfono, cerrar las pestañas del navegador. Todo lo que ayude a concentrarse en la tarea. Crear un espacio libre de tentaciones dedicado a la creación de contenido. Y no olvidemos la importancia de la responsabilidad. Claro. Clear nos habla de la efectividad de tener un socio corresponsable ¿Para qué? que nos ayude a mantener nuestros compromisos. Sí, la responsabilidad social puede ser un factor clave para mantener la motivación y la consistencia. ¿Y quién podría ser ese socio? Podría ser un amigo, un familiar o incluso un profesor de español. Lo importante es Que sea alguien que nos apoye, que nos motive y que nos ayude a rendir cuentas. un compañero de viaje en esta aventura del podcasting. Exacto. Podrían quedar para estudiar español juntos, para compartir sus progresos, para escuchar los episodios del podcast. Esa es una excelente idea. La responsabilidad social puede ser un gran motivador. Y hablando de consistencia, Sí. Clear también habla de la importancia de no romper la cadena, ¿A qué te refieres? es decir, de mantener nuestro hábito diario sin interrupciones. Como la historia del comediante Jerry Seinfeld que menciona Clear. ¿Qué hizo? Seinfeld se marcaba en un calendario cada día que escribía un chiste. Y su objetivo era. Y su objetivo era no romper la cadena de días consecutivos. Exactamente. Y aunque no se trata de escribir chistes, la idea es la misma. Mantener la consistencia. Incluso en los días en los que no tenemos ganas. Va en un calendario. Cada día que estudiamos español, cada día que grabamos un episodio del podcast. Visualizar esa cadena de éxitos. Lo importante es no perder el impulso. Y no dejar que un día de descanso se convierta en 2 y luego en 3 y así sucesivamente. Exacto. La consistencia es la clave para convertir un deseo en una realidad. Y hablando de impulso, ¿Sí? ¿cómo podemos aprovecharlo para convertir el aprendizaje del español en un hábito duradero? Es la clave. Un motor que impulse el podcast semana tras semana. Claire nos habla de la importancia de apilar hábitos. ¿Qué significa eso? Es decir, de encadenar un nuevo hábito a uno ya existente. Por ejemplo, podríamos decir, después de cepillarme los dientes, estudiar español durante 5 minutos. Vincular el nuevo hábito a una acción automática. Me encanta esa idea.
Y a medida que el nuevo hábito se consolida, podemos ir aumentando la duración o la complejidad. es como construir una cadena eslabón a eslabón. Exactamente. Y hablando de construir, Sí. Clear también destaca la importancia de diseñar un entorno que nos facilite la adopción de los hábitos que queremos desarrollar. En este caso, un entorno que fomente el aprendizaje del español y la creación de un podcast. Exactamente. Un espacio que inspire y facilite la acción. Sí. En el caso de nuestro oyente, esto podría significar crear un rincón de español en su casa. Con todos los materiales de aprendizaje a mano. Libros, diccionarios, aplicaciones. O podría apuntarse a una biblioteca donde haya una sección de español. Para tener acceso a una mayor variedad de recursos. Y para el podcasting podría crear un estudio en su casa. Con un micrófono, una computadora, un software de edición. Todo lo que necesita para dar vida a su podcast. Transformar un espacio en un centro de creación. Y no olvidemos la importancia de eliminar las distracciones del entorno de estudio. Si nuestro oyente tiene la costumbre de estudiar con el teléfono al lado, Podría silenciarlo, incluso dejarlo en otra habitación. o si tiene la tentación de consultar las redes sociales mientras estudia, podría bloquearlas temporalmente. La clave es crear un espacio libre de distracciones. Propicio para la concentración y el aprendizaje. Un santuario de la concentración donde las ideas fluyan y la creatividad se dispare. Y hablando de aprendizaje, ¿qué podemos hacer para que el proceso sea más atractivo, más emocionante, más irresistible? Clear nos habla de la importancia de asociar el hábito con una experiencia positiva. Podríamos pensar en actividades que nos gusten y que podamos hacer en español, como ver películas, escuchar música o leer libros. Convertir el aprendizaje en una experiencia placentera. Y en el caso del podcasting, esto podría significar elegir temas que nos apasionen. Entrevistar a personas que admiramos. Experimentar con formatos innovadores. Y no solo se trata de elegir actividades agradables, sino también de crear un ritual alrededor del hábito para que sea más atractivo. Un ritual. Por ejemplo, podríamos encender una vela aromática y preparar una taza de té antes de empezar a estudiar español. Crear una atmósfera que invite a la concentración y al disfrute. O podríamos ponernos nuestra ropa más cómoda y sentarnos en nuestro sillón favorito para grabar el podcast. La idea es crear una experiencia sensorial agradable. Que asociamos con el aprendizaje del español y la creación de contenido. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de celebrar nuestros logros, por pequeños que sean. Claro. Cada vez que alcancemos un hito en nuestro aprendizaje, Por ejemplo, aprender 100 palabras nuevas o terminar un libro en español. deberíamos celebrarlo. Reforzar la sensación de progreso y satisfacción para mantener la motivación a largo plazo. Reconocer el progreso, aplaudir el esfuerzo. Y en el caso del podcast, cada nuevo episodio publicado. Cada nuevo suscriptor, cada comentario positivo. Todo merece una celebración. Podríamos darnos un capricho, salir a cenar o compartir nuestro logro con amigos y familiares. La idea es reforzar la sensación de progreso y satisfacción para mantener la motivación a largo plazo. Y hablando de motivación, Clear también destaca la importancia de centrarnos en la identidad que queremos crear. ¿A qué te refieres? Definir quiénes queremos ser, qué queremos representar, en lugar de centrarnos en los resultados que queremos obtener. Debemos centrarnos en la persona que queremos ser. Exactamente. Si nuestro oyente quiere crear un podcast en español, debe empezar a verse a sí mismo como un podcaster en español. Y actuar en consecuencia, buscando información sobre cómo crear podcasts, practicando su pronunciación, grabándose a sí mismo hablando en español. Asentir con la cabeza, hablar con confianza. Presentarse como un podcaster en español. Esas son excelentes acciones que refuerzan la identidad. Y no olvidemos la importancia de ser paciente. Claro. Los hábitos tardan tiempo en formarse y el aprendizaje de un idioma no es una excepción. Clear nos recuerda que los resultados de nuestros hábitos suelen manifestarse de forma retardada, como el bambú, que tarda años en desarrollar sus raíces antes de crecer visiblemente. Paciencia, constancia, confianza en el proceso. Esas son las claves del éxito a largo plazo. Y hablando de trabajo, ¿qué podemos hacer para que el proceso de aprendizaje del español sea más eficiente, más productivo, más satisfactorio? Clear nos habla de la importancia de optimizar nuestros hábitos. Una vez que los hemos establecido. Es decir, una vez que hemos convertido el aprendizaje del español en un hábito. Podemos buscar maneras de hacerlo mejor, más rápido o más fácil. Perfeccionar la técnica, encontrar atajos, maximizar el rendimiento. Y en el caso del podcasting, esto podría significar experimentar con diferentes métodos de grabación, edición, promoción.
Siempre hay margen de mejora. Podríamos experimentar con diferentes métodos de aprendizaje. Como clases online, aplicaciones de flashcards o grupos de conversación. O podríamos buscar recursos de aprendizaje más avanzados. Como libros de gramática o diccionarios especializados. Ampliar el repertorio de herramientas, explorar nuevas estrategias. La idea es encontrar las estrategias que mejor se adapten a nuestras necesidades y a nuestro estilo de aprendizaje. Y no olvidemos la importancia de ser constantes en la aplicación de esas estrategias. Claro, la consistencia es la clave del éxito a largo plazo. Si queremos crear un podcast en español, no podemos limitarnos a estudiar de forma esporádica. Debemos convertir el aprendizaje en un hábito diario, en algo que hagamos de forma automática casi sin pensarlo. Integrar el español en nuestra vida diaria, convertirlo en parte de nuestra rutina. Y para terminar, ¿qué consejo final le darías a nuestro oyente que aspira a crear un podcast en español? Le diría que recuerda la paradoja de Sócrates que menciona Clear en su libro. ¿En qué consiste esa paradoja? Me encanta el nombre. Se trata de una antigua parábola griega que ilustra el poder de las pequeñas acciones repetidas a lo largo del tiempo. Pequeñas acciones, grandes resultados. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, imagina que tienes una pila de 10 monedas. ¿Podríamos decir que eres rico? Probablemente no. Pero ¿qué pasa si añades otra pila? Y otra más. En algún momento tendrías que admitir que te has vuelto rico gracias a la acumulación de pequeñas cantidades de dinero. Es una excelente analogía. Por un pequeño cambio como estudiar español durante 5 minutos al día puede parecer insignificante al principio. Exactamente. Pero si mantienes ese hábito a lo largo del tiempo, los resultados se acumularán y acabarán siendo notables. Ese es el poder de los hábitos atómicos. Pequeños cambios, grandes resultados. Y en el caso del podcasting, pequeños pasos, grandes episodios. Muchas gracias por tus valiosos conocimientos. Y a ti, nuestro oyente, te animamos a aplicar estos principios a tu proyecto de podcast en español. Estamos seguros de que lo lograrás. Con dedicación, esfuerzo y constancia, todo es posible. Y recuerda, el camino hacia el éxito está pavimentado con pequeños hábitos. Y hablando de constancia, recordemos la historia de la caja registradora incorruptible que menciona Clear en su libro. Sí, la del dueño de una tienda que estaba harto de los robos. Exacto. Compró una caja registradora que registrara automáticamente las transacciones. Hacía casi imposible el robo. Una solución ingeniosa. Automatizó la honestidad. Para nuestro oyente, ¿podríamos pensar en herramientas o estrategias que automaticen el aprendizaje? Apps que te envían notificaciones para practicar a diario. O configurar el teléfono y el ordenador en español. Claro. Así, la exposición al idioma sería constante. Interesante. Y aunque Clear argumenta que el autocontrol es un concepto sobrevalorado, sigue siendo importante, ¿no? Sobrevalorado en el sentido de que las personas con mayor autocontrol no son las que tienen más fuerza de voluntad, sino las que diseñan sus vidas para evitar tentaciones. Es decir, que en lugar de luchar contra la tentación, la eliminan del entorno. Exacto. Para nuestro oyente, esto podría significar eliminar las distracciones que le impiden estudiar. ¿Endosmos, motrafenoides sociales? Todo lo que le aleje de español. Tiene mucho sentido. Es como guardar el teléfono en otra habitación para evitar revisarlo constantemente. Precisamente. Y hablando de hacer que el aprendizaje sea satisfactorio, no podemos olvidar la importancia de las recompensas. Son clave para mantener la motivación. Claro, las recompensas nos ayudan a celebrar nuestros logros y a mantenernos motivados. Exactamente. Pero es importante que las recompensas sean inmediatas. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro las asocie con la acción que queremos reforzar. Ya veo. ¿Y qué tipo de recompensas serían ideales para el aprendizaje del español y especialmente para el podcasting? Pequeñas recompensas después de cada sesión de estudio, como un café especial o escuchar nuestra música favorita. Después de grabar un episodio del podcast. Disfrutar de un capítulo de nuestra serie española favorita. O incluso comprar un nuevo equipo de podcasting. Sí, algo que mejore la calidad de su producción. Esa es una excelente idea. Lo importante es que la recompensa sea algo que realmente motive y haga sentir bien. Y hablando de motivación, Clear también destaca la importancia de unirse a un grupo donde el hábito que quieres desarrollar sea la norma. Exacto. Rodearse de personas que hablan español y comparten tu interés por el podcasting. Para nuestro oyente, un grupo de podcasters en español o de amantes del idioma. Claro. La influencia social puede ser un poderoso motivador. Imagina a nuestro oyente compartiendo sus ideas, sus desafíos, sus éxitos con otros podcasters en español. Sería muy enriquecedor. Sin duda. Y no olvidemos la importancia de hacer que el aprendizaje sea divertido. Claro. Clear nos habla de la regla de ricitos de oro. Sí, esa que dice que estamos más motivados cuando la tarea está en el límite de nuestras habilidades actuales. Ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Exacto. Un desafío justo que nos mantenga enganchados. En el caso del español, esto podría significar elegir materiales que sean un poco desafiantes.
pero no tan difíciles como para desanimarnos. Claro, podría empezar con libros o películas infantiles en español y luego progresar a materiales más complejos. Lo importante es encontrar el punto óptimo. Entre el aburrimiento y la frustración. Sí, para mantener la motivación a largo plazo. Y en el podcasting esto podría significar experimentar con nuevos formatos, entrevistar a personas interesantes, abordar temas complejos. Siempre desafiándose a sí mismo. Precisamente. Y hablando de motivación a largo plazo, Sí. ¿qué podemos hacer para evitar el abandono y mantener la constancia en el aprendizaje del español? Especialmente en un proyecto tan demandante como un podcast. Es una pregunta importante. Esa es la pregunta clave. ¿Cómo evitar que la llama se apague, que el micrófono se quede en silencio? Una estrategia clave es la reflexión. ¿En qué consiste? Revisar nuestro progreso regularmente y ajustar nuestras estrategias. ¿Cómo el sistema se ve? Exactamente. Compromiso con la brillantez en la ejecución. Evaluar, ajustar, mejorar. En el podcasting esto es crucial. Claro. Analizar las estadísticas del podcast, la retroalimentación de los oyentes, la calidad del sonido. Registrar nuestro tiempo de estudio, las nuevas palabras aprendidas, los errores cometidos. Y en el podcasting, registrar el tiempo de grabación, la calidad del audio, la duración de los episodios. Toda la información que nos ayuda a entender qué funciona y qué no. Precisamente, la reflexión nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Y hablando de obstáculos, Claire también habla de hacer que los malos hábitos sean difíciles. ¿Qué significa eso? Aumentar la fricción para las acciones que queremos evitar. Ya veo. ¿Cómo bloquear las tentaciones? Si nuestro oyente suele distraerse con la televisión. Podría desconectarla y guardarla. Si las redes sociales son un problema, podría bloquearlas temporalmente. A veces las medidas drásticas son necesarias. En el podcasting, esto podría significar silenciar el teléfono, cerrar las pestañas del navegador, eliminar las distracciones del entorno de grabación. Crear un espacio libre de tentaciones. Un oasis de concentración donde la creatividad pueda fluir. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de la responsabilidad. Tener un socio corresponsable que nos ayude a mantener nuestros compromisos. Un compañero de viaje en este viaje de podcasting. Alguien con quien compartir los éxitos, los desafíos, las dudas. Sí, la responsabilidad social puede ser un factor clave para mantener la motivación. Podría ser un amigo, un familiar o incluso un profesor de español. Podrían quedar para estudiar juntos, para escuchar los episodios de podcast, para darse retroalimentación. Esa es una excelente idea. Y hablando de constancia, Sí. Claire también habla de la importancia de no romper la cadena. ¿A qué te refieres? Mantener el hábito diario sin interrupciones. Como el comediante Jerry Seinfeld. Que marcaba en un calendario cada día que escribía un chiste. Su objetivo era no romper la cadena de días consecutivos. Exactamente. Y aunque no se trata de escribir chistes, la idea es la misma. Mantener la constancia incluso cuando no tenemos ganas. Marcar en un calendario cada día que estudiamos español, cada día que grabamos un episodio. Visualizar esa cadena de éxitos. Lo importante es no perder el impulso. Un día de descanso puede convertirse en 2 y luego en 3 y así sucesivamente. Mantener la llama encendida, el micrófono abierto, la creatividad fluyendo. Y hablando de impulso, ¿cómo podemos aprovecharlo para convertir el aprendizaje del español en un hábito que impulse el podcast semana tras semana? Claire nos habla de la importancia de apilar hábitos. ¿Qué significa eso? Encadenar un nuevo hábito a uno ya existente. Vincular la nueva acción a una rutina establecida. Por ejemplo, después de desayunar, estudiar español durante 10 minutos. O después de hacer ejercicio, grabar un segmento del podcast. Esa es una excelente idea. La clave es elegir un hábito que ya hagamos de forma automática. Y vincular el nuevo hábito a él. Convertir la rutina en un trampolín para el éxito. Y a medida que el nuevo hábito se consolida, podemos ir aumentando la duración o la complejidad. Es como construir una torre ladrillo a ladrillo. Exactamente. Y hablando de construir, Claire también destaca la importancia de diseñar un entorno que nos facilite la adopción del nuevo hábito. En este caso, un entorno que invite al aprendizaje de español y a la creación del podcast. Un espacio que inspire, que motive, que facilite la acción. En el caso de nuestro oyente, esto podría significar crear un rincón de español en su casa, con todos los materiales de aprendizaje a mano. O podría apuntarse a una biblioteca con una buena sección de español. Para el podcasting podría crear un estudio en casa con un micrófono, una computadora, un software de edición. Todo lo necesario para dar vida a su podcast. Convertir un espacio en un centro de creación. Y no olvidemos la importancia de eliminar las distracciones del entorno de estudio. Si suele distraerse con el teléfono, podría silenciarlo o dejarlo en otra habitación. Si las redes sociales son un problema,
podría bloquearlas temporalmente. Crear un espacio libre de tentaciones dedicado a la creación del podcast, un santuario de la concentración. Exactamente. Y hablando de aprendizaje, Sí. ¿cómo podemos hacer que el proceso sea más atractivo, más emocionante? Claire nos habla de asociar el hábito con una experiencia positiva. Convertir el estudio en una aventura, el podcast en una pasión. Podríamos pensar en actividades que nos gusten y que podemos hacer en español. Ver películas, escuchar música, leer libros. Convertir el aprendizaje en una experiencia placentera. Y en el caso del podcasting, esto podría significar elegir temas que nos apasionen, entrevistar a personas que admiramos. Y no solo se trata de elegir actividades agradables, sino también de crear un ritual alrededor del hábito. Un ritual. Encender una vela aromática y preparar una taza de té antes de estudiar español. Crear una atmósfera que invite a la concentración. O podríamos ponernos nuestra ropa más cómoda y sentarnos en nuestro sillón favorito para grabar el podcast. La idea es crear una experiencia sensorial agradable que asociemos con el aprendizaje y la creación. Convertir el estudio y la grabación en momentos especiales llenos de significado. Vaya, sí. Y no olvidemos la importancia de celebrar nuestros logros. Claro. Cada vez que alcancemos un hito, deberíamos celebrarlo. Aprender 100 nuevas palabras, terminar un libro en español, publicar un nuevo episodio del podcast. Todo merece una celebración. Podríamos darnos un capricho, salir a cenar, compartir nuestro logro con amigos y familiares. La idea es reforzar la sensación de progreso. Y hablando de motivación, Claire también destaca la importancia de centrarnos en la identidad que queremos crear. Visualizarnos como la persona que queremos ser. Si nuestro oyente quiere crear un podcast en español, debe empezar a verse a sí mismo como un podcaster en español. Exactamente. Y actuar en consecuencia, buscar información sobre podcasting, practicar su pronunciación, grabarse hablando en español. Empezar a vivir esa identidad. Y no olvidemos la importancia de ser paciente. Claro. Los hábitos tardan tiempo en formarse. Claire nos recuerda que los resultados de nuestros hábitos suelen manifestarse de forma retardada como el bambú que tarda años en desarrollar sus raíces. Paciencia, constancia, confianza en el proceso, esas son las claves. Y hablando de trabajo, ¿cómo podemos hacer que el proceso de aprendizaje del español sea más eficiente? Claire nos habla de la importancia de optimizar nuestros hábitos. Encontrar las estrategias que maximicen el rendimiento, que conviertan el esfuerzo en resultados. Una vez que hemos convertido el aprendizaje en un hábito, podemos buscar maneras de hacerlo mejor, más rápido, más fácil. Perfeccionar la técnica, encontrar atajos, sacarle el máximo partido al tiempo y al esfuerzo. Podríamos experimentar con clases online apps de flashcards o grupos de conversación, o podríamos buscar recursos más avanzados como libros de gramática o diccionarios especializados. Explorar nuevas herramientas, ampliar el horizonte del aprendizaje. La idea es encontrar las estrategias que mejor se adapten a nuestras necesidades. Y no olvidemos la importancia de ser constantes. Claro, la consistencia es la clave. Si queremos crear un podcast en español, no podemos limitarnos a estudiar de forma esporádica. Debemos convertir el aprendizaje en un hábito diario, en algo que hagamos casi sin pensarlo. Integrar el español en nuestra vida diaria. Y para terminar, ¿qué consejo final le darías a nuestro oyente que aspira a crear un podcast en español? Le diría que recuerde la paradoja de Sórites que menciona Claire en su libro. La paradoja de Sórites. Suena intrigante. ¿En qué consiste? Es una antigua parábola griega que ilustra el poder de las pequeñas acciones repetidas a lo largo del tiempo. Pequeñas acciones, grandes resultados. Me encanta la idea. ¿Podrías contarnos la parábola? Claro, imagina que tienes una pila de 10 monedas. Podríamos decir que eres rico, probablemente no. Pero, ¿qué pasa si añades otra pila? Otra y otra más. En algún momento tendrías que admitir que te has vuelto rico gracias a la acumulación de pequeñas cantidades de dinero. Es una imagen muy poderosa. Lo mismo ocurre con los hábitos. Un pequeño cambio como estudiar español durante 5 minutos al día puede parecer insignificante al principio. Exactamente. Pero si mantienes ese hábito a lo largo del tiempo, los resultados se acumularán y acabarán siendo notables. Ese es el poder de los hábitos atómicos. Pequeños cambios, grandes resultados. Y en el caso del podcasting, pequeños pasos, grandes episodios. Muchas gracias por tus valiosos conocimientos. A ti, nuestro oyente, te animamos a aplicar estos principios a tu proyecto de podcast en español. Estamos seguros de que lo lograrás. Esa paradoja nos recuerda que no hay que subestimar el poder de los pequeños cambios en el aprendizaje del español. A veces nos enfocamos tanto en la meta final. En este caso, crear un podcast. Y olvidamos el valor de los pequeños pasos. Es como intentar construir una casa empezando por el tejado. ¡Claro! Primero hay que sentar las bases, ¿no? Ir paso a paso. Exacto. En el aprendizaje o español, las bases son los pequeños hábitos diarios. Aprender vocabulario, practicar la gramática, escuchar el idioma. Y esos hábitos, aunque parezcan insignificantes al principio,
Son los que con el tiempo nos permitirán construir la casa, es decir, crear el podcast. Ladrillo a ladrillo, episodio a episodio. Y para construir una casa sólida necesitamos buenos materiales. Claro. En el caso del aprendizaje, los buenos materiales son los recursos de calidad. Libros, diccionarios, aplicaciones, podcasts, películas, series. Hay una gran variedad. Lo importante es elegir aquellos que se adapten a nuestras necesidades y nuestro estilo de aprendizaje. Exacto. Y hablando de planos, también necesitamos un buen plan de estudio, ¿verdad? Algo que nos guíe, que nos ayuda a mantener el enfoque. Por supuesto. Un plan de estudio nos ayuda a evitar la dispersión y a medir nuestro progreso. Podríamos dividir el objetivo final. Crear un podcast en español. En pequeñas metas intermedias. Por ejemplo, aprender un número determinado de palabras nuevas cada semana. Dominar un tiempo verbal específico. O ser capaz de mantener una conversación simple en español. Exactamente. Y cada vez que alcancemos una de esas metas intermedias, A celebrar. para reforzar la sensación de progreso y mantener la motivación. Celebrar los pequeños triunfos, los pasos que nos acercan a la meta. Y hablando de disfrutar del proceso, creo que es importante recordar que aprender un nuevo idioma no tiene por qué ser aburrido. Puede ser una experiencia muy enriquecedora. Totalmente de acuerdo. Podemos descubrir una nueva cultura, conocer gente interesante e incluso viajar a países donde se habla español. Ampliar nuestros horizontes, sumergirnos en nuevas experiencias. Y no olvidemos la satisfacción de poder comunicarnos en otro idioma. Es una sensación increíble. Sin duda. Y esa sensación de logro es la mejor recompensa por todo el esfuerzo invertido en el aprendizaje. Es como abrir una puerta a un nuevo mundo de posibilidades. Hablando de recompensas, recordemos que no solo se trata de recompensarnos a nosotros mismos, también podemos recompensar a nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona con dopamina, un neurotransmisor que nos produce placer. Y la dopamina se libera cuando hacemos algo que nos gusta o cuando experimentamos algo nuevo. Por eso es importante asociar el aprendizaje del español con experiencias positivas. Convertir el aprendizaje en un placer en una fuente de satisfacción. Si disfrutamos del proceso, nuestro cerebro liberará dopamina y nos sentiremos más motivados para seguir aprendiendo. Exactamente. Y eso aumentará las probabilidades de que convirtamos el aprendizaje en un hábito duradero. Un hábito que nos acompaña en el camino hacia nuestro podcast en español. Un hábito que se convierta en la base de nuestro éxito. Y para terminar, creo que es importante destacar que aprender un nuevo idioma como el español es una inversión a largo plazo. Sin duda. Es una inversión en nuestro desarrollo personal, en nuestras oportunidades profesionales e incluso en nuestra salud mental. Los estudios demuestran que aprender un nuevo idioma mejora la memoria, la concentración y la capacidad de resolver problemas. Estimular la mente a abrir la puerta a nuevas oportunidades. Y también puede ayudarnos a prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad. Así es. Aprender un nuevo idioma es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, un regalo que nos acompañará toda la vida. Y si nuestro oyente está pensando en crear un podcast en español, le animamos a que lo haga. Es un objetivo ambicioso pero alcanzable, y los beneficios que obtendrá a lo largo del camino bien valen la pena. Adelante, futuro podcasters. El mundo hispanohablante te espera con los brazos abiertos. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido una inversión profunda, fascinante, llena de ideas y estrategias para convertir el sueño de un podcast en español en una realidad. Y aquí, nuestro oyente, te deseamos mucho éxito en esta aventura. Recuerda, con paciencia, constancia y pasión, todo es posible.